Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos de la fe que están a esta hora sintonizando el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Le damos una muy cordial bienvenida y deseamos que la sola lectura de la palabra de Dios ya sea de beneficio. Estamos estudiando en el Evangelio escrito por el apóstol Juan y en esta tarde vamos a leer en el capítulo 5. Dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vamos a dejar la lectura hasta ahí en la palabra del Señor en este momento, y vamos a, como siempre, a rogar
al Dios del cielo que Él nos ayude en esta tarde en la explicación de esta porción bíblica que hemos leído. Así es bueno, si usted tiene una Biblia en casa, que también la tome y lea lo que yo he leído a fin de que compruebe que es solamente la palabra de Dios y absolutamente nada más que eso. Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, una vez más queremos acercarnos a tu presencia en este día, agradecidos por tus bondades, por tu misericordia que tú tienes para con cada uno de nosotros, en darnos la vida, la salud y todas las cosas que necesitamos para nuestro andar diario. Nuestro Dios, queremos pedir en esta tarde que nos ayudes en la explicación de esta porción bíblica a la que hemos dado lectura y que esto sea muy provechoso para nuestros amigos que están en sintonía y también para los creyentes que escuchan el programa. Rogamos que sea de motivo de satisfacción, de gozo para los creyentes y también de preocupación para aquellos que no te conocen, para que ellos puedan entender que su condición y estado delante de Dios es malo, es crítico, y que tienen que preocuparse por su condición, y que el Dios eterno ha hecho provisión de salvación para todo aquel o aquella que en Él cree. Padre, rogamos así también por las personas que llaman al programa, confiando en la misericordia, en el amor del Dios nuestro. Pedimos para que obres en cada uno de ellos conforme a tu voluntad, que ellos puedan sentir que el Dios del cielo atiende las peticiones que hacemos por ellos. Pedimos por aquellos que se han alejado, por aquellos que han perdido el interés en las cosas de Dios. Si son verdaderamente hijos tuyos, nuestro Padre Celestial, si ellos se han encontrado con Cristo y tienen la seguridad de su salvación, pedimos para que retornen al hogar paterno, a la comunión con el Dios Santo y a la comunión con los creyentes. Pero si solamente ha habido religión en sus vidas, pedimos para que también ellos puedan encontrarse con Cristo, puedan confesar sus pecados al Dios Santo y pedir por salvación, para que puedan pasar de muerte a vida. Por los que están enfermos rogamos para que, si es tu voluntad, les puedas sanar. Especialmente pedimos por señora Gina para que le ayudes y le cuides allí donde ella está y que ella esté tranquila, esté quieta sin problema, pero que también pueda ella preocuparse por la condición, por el estado de su alma, por don Raúl, por sus hijos, por sus nietos. También rogamos para que ellos puedan darse cuenta del privilegio que tienen y que puedan aprovechar la oportunidad en que Dios les envía el mensaje a sus propios hogares. También rogamos por los que colaboran, por los que trabajan en este medio, para que no dejen pasar en vano la oportunidad maravillosa que les concedes. Nuestro Dios, así pedimos por cada persona, por cada problema que tienen en sus vidas, especialmente los que están en el alcoholismo, la drogadicción, aquellos que no tienen tranquilidad en sus hogares, para que también puedan ellos rogar al Dios eterno y puedan encontrar la paz, porque sin Dios el hombre no tiene paz, no tiene tranquilidad. Así, nuestro Dios, pedimos que la palabra que hemos leído sea de beneficio para las personas, que tu palabra
no vuelva a ti vacía. Sabemos que ella hará lo que tú has determinado y deseamos que haya gozo en el cielo por personas que pasan de muerte a vida. Así, nuestro Padre Celestial, quedamos encomendados a ti, en tus manos y en tus cuidados agradecidos, en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, queridos amigos, en el relato que nos ofrece el apóstol Juan a través de este evangelio que lleva su nombre, estuvimos considerando en el capítulo 4 el encuentro del Señor con la samaritana y después también la sanidad que Él hizo, esta señal que Él hizo también allí en Caná de Galilea. Así, ahora dice en el versículo 1 del capítulo 5, después de estas cosas, obviamente se está refiriendo a las cosas que ya han sido antes mencionadas en los versículos anteriores. Después de estas cosas, continúa la labor del Hijo de Dios incansable en este mundo. Y de acuerdo a lo que nos señala el apóstol Juan, había una fiesta de los judíos. No podemos saber cuál era la fiesta, pero pensamos que pudo referirse a la Pascua, aquella fiesta instituida por Dios en la antigüedad cuando sacó al pueblo de Israel de allí de la tierra de Egipto. Y ellos celebraban cada año esta fiesta. Y el Señor Jesús, como un buen judío, Él, el mismo que antes, como Dios, había instituido esta fiesta, ahora Él mismo obedece a estas disposiciones. Y el Señor Jesús sube a Jerusalén para participar también de esta fiesta. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, tenía condiciones y señales que habían sido profetizadas con mucha anterioridad, por siglos de anterioridad, que Él iba a llevar las enfermedades de todos e iba a sufrir nuestros dolores. Y esto, querido amigo, tiene que ver con los actos de compasión y de misericordia que el Señor mostró durante su ministerio. Algunos malinterpretan pensando que el Señor fue en la cruz, Él solamente, Él pagó el costo del rescate por el pecado, no de las enfermedades físicas de los seres humanos. Sin embargo, Él siempre se apiadó de los enfermos que acudían a Él, cumpliendo con estas señales distintivas de Él como el enviado de Dios. E inclusive, en un momento en que Juan el Bautista, abrumado por las situaciones que él estaba viviendo, él manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el Señor hizo muchas sanidades en aquella oportunidad y le mandó a decir a Juan el Bautista que
los ciegos eran sanados, que los sordos oían, que los cojos eran sanados también de su enfermedad y que a los pobres era anunciado el Evangelio. Así no le quedaría absolutamente ninguna duda a Juan el Bautista de que sí, el Señor Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios para rescatar a los pecadores. Bien, aquí en el relato, siguiendo el relato, dice el apóstol Juan que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, eso tiene que ver con el lugar por donde entraban con las ovejas para los sacrificios, allí en el templo. Y en este lugar había un estanque de agua, que en hebreo se llama Betesda, y el significado de Betesda es casa de misericordia o de compasión. Y dice que aquel lugar tenía 5 pórticos, y en estos, los pórticos, yacía una multitud de enfermos. Y aquí vemos cómo se describen ciegos, cojos y paralíticos. Y en aquel lugar ocurría un milagro de sanidad. Pero no sabemos cuántos eran durante el año, durante el día, la semana, no se relata acá, no lo dice la palabra del Señor. No podemos nosotros tampoco inventar una cantidad, porque estaríamos haciendo algo que no podemos hacer, agregar o quitar a la palabra de Dios. Y estos 5 pórticos, hay algunos que lo ven como el Pentateuco, como los 5 libros de la ley, y muestran la ineficacia de la ley para liberar al ser humano de cualquier esclavitud, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. Y esto que se ve, este cuadro tan patético que encuentra el Señor en aquel lugar, grafica lo que es las consecuencias del pecado. Son las consecuencias del pecado en la humanidad, que han traído tantas desgracias, tanta desolación, enfermedades de diferentes tipos que incapacitan al ser humano para ser útiles para ellos mismos, para otros, para Dios y para la sociedad. Así vemos en cada uno de estos enfermos cómo el hombre en sus pecados está ciego, no puede ver, porque no le ha amanecido la luz del Evangelio, no ha permitido que la luz del Evangelio penetre en ellos. El Señor Jesús, Él dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Cojos que no pueden encontrar ni seguir el camino recto, siguen cualquier camino que a ellos les parece derecho, pero como dice la palabra de Dios, el final es de muerte. No hay caminos que realmente ellos encuentren, como algunos dicen, todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto, porque
no hay ninguna religión que lleve a Dios. El único que lleva a Dios es la persona del Señor Jesucristo. Él lo dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Él se presentó como el único camino, como la única puerta. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así, amigos, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y paralíticos, una peor condición aún, en la que están prácticamente muertos en vida. Una enfermedad que grafica mucho más las consecuencias del pecado. Obviamente, todas estas enfermedades las vemos hoy día en la sociedad, en las personas. Y en este caso aquí que estamos leyendo, ellos, todos estos enfermos, tenían una esperanza lejana, pero con mucha incertidumbre, porque dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué patético este sistema, ¿verdad? Porque algunos no tenían esperanza de poder entrar al agua en esas condiciones, especialmente en el caso del paralítico. Si otras personas no se apiadaban de él y estaban atentos para meterlo en el estanque, no había posibilidad alguna. Y este hombre al que se está aludiendo aquí, hacía 38 años. 38 años que estaba en esa condición, acostado. Y tenía más tiempo que la edad que tenía Jesús en ese momento de enfermedad de este hombre. No sabemos cuánta edad tendría, pero sí cuántos años que estaba enfermo. Así vemos allí como no había nadie, absolutamente nadie, que pudiese ayudar a este hombre. Y la esperanza que él tenía era poder entrar al agua, pero nadie se apiadaba de él, nadie le ayudaba. Y qué triste es que estando allí el que es la fuente de la vida, el dador de la vida, la gente no se fijó en él. Tenían su esperanza puesta en algo que no sabían si realmente podían alcanzar. En cambio estaba el autor de la vida, aquel que es la fuente de la vida, delante de quien no puede haber enfermedad ni muerte, ni nada que se le parezca, porque Él es el que hace la obra, Él es el que obra el milagro en las personas. Entonces, Jesús lo vio y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y alguien podría pensar, pero ¿cómo hace esa pregunta si lo que más el hombre deseaba era su sanidad física? Pero la pregunta es bien hecha, porque Jesús
pensando en él como hombre, no como Dios, él a lo mejor no podría saber si realmente el hombre quería ser sano o estaba tan habituado a su condición que para él no tenía ninguna urgencia la sanidad de su cuerpo. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, mire cómo este hombre se dirige a Jesús, Señor, le reconoce como Señor. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si nosotros pudiésemos imaginarnos las ansias, el deseo, las ganas de este hombre de entrar en el agua y los esfuerzos que él haría para lograrlo, pero eran inútiles, eran infructuosos. Pero ahí está el dador de la vida. ¿Saben? Esto también, queridos amigos, grafica la condición del ser humano desde el mismo huerto de Edén, como siempre ha procurado y ha creído que por sus medios, por sus capacidades, por sus sacrificios, puede alcanzar el favor de Dios. Y lamentablemente no hay ningún esfuerzo ni sacrificio que pueda hacer que Dios considere como un atenuante para que Él le favorezca. Y el Señor actúa de forma inmediata. Porque si la persona quiere ser salvada, quiere ser sanada, esto es instantáneo, no es un proceso, como muchas veces vemos entre la gente que piensa que va a sanar poco a poco. No, cuando Dios sana, sana de una vez, no sana de a poco. Así, este hombre recibe la orden de parte de el Señor y Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y uno piensa, ¿cómo sería la reacción? Seguramente este hombre confió en la palabra del Señor Jesús. No sabemos si él tendría alguna noticia, algún conocimiento de que Jesús de Nazaret no solamente podía sanar, sino aún podía él levantar de los muertos. Y este hombre inmediatamente obedece a la voz del Señor. Y dice la palabra del Señor aquí, que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué glorioso ese día para este hombre. Realmente nos maravillamos y glorificamos al Dios nuestro por el amor, por la compasión que Él siempre ha mostrado para las criaturas que están perdidos, que están destituidos de la gloria de Dios, incapacitados para lograr la salvación, el perdón de sus pecados. Sin embargo, confiando en la persona del Señor Jesús, atendiendo a la voz del Hijo de Dios, este hombre inmediatamente fue cambiado. Una persona que era un paria en la sociedad, que
era un estorbo quizás para muchos, alguien que ya nadie quería preocupar de él por el mucho tiempo que estaba en esa condición. Sin embargo, para el Dios de gloria, para el Dios hombre, este hombre valía mucho, porque Dios, el Señor Jesucristo, Él dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Fue transformado en una nueva persona. Fue transformado de alguien que estaba yendo a la muerte en su condición a tener vida y abundancia de vida. Fue transformado en uno que no podía alabar a Dios, que no podía ser útil a Dios, en alguien que sí ahora él tendría mucho que agradecer a Dios y podría servirle. Podría ser útil para él mismo, ya no dependía de otras personas para sus actividades, sino de él mismo. Y el cambio, obviamente, todos aquellos que le conocían y le veían, lo vieron inmediatamente, un cambio radical. Así, amigo, Dios quiere también sanarte de esa parálisis espiritual que tú tienes, en la que no eres útil a Dios. Él quiere darte vida y que la tengas en abundancia, pero Él te va a dar la salvación solamente si tú realmente confías en la palabra del Hijo de Dios. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Qué maravilla, ¿verdad? El milagro realizado, esta quinta señal realizada por el Señor Jesús en esta oportunidad. ¿Y cómo sería el cuadro ahora, viendo a este hombre que por 38 años estuvo postrado, inutilizado, pero ahora él está en pie con su lecho al hombro, me imagino, y andando. Era un día sábado, el día de reposo, y los religiosos de aquel tiempo, los judíos, y ellos que hacían muchas cosas en el día de reposo, sin embargo, lejos de alegrarse, de regocijarse por el milagro que estaban presenciando, ellos se enojan y usan esto como una excusa para ir en contra de el Señor Jesús. Él en una oportunidad les preguntó si estabas bien el hacer bien o hacer mal en el día de reposo. Obviamente ellos no podían negar, porque ellos, si su asno, si algún animal caía en un hoyo en día de reposo, ellos iban a rescatarlo porque era parte de su capital. Sin embargo, la vida, la salud de un ser humano no era tan importante para ellos, sino era más importante sus tradiciones. Es el criterio que muchas personas, muchos seres humanos usan aún en este tiempo, que para ellos es más importante su puesto, su condición, que la vida de otro ser humano. Dios, desde el cielo, ama a todos los seres humanos por igual. Para Él no existe
ni el estatus social, ni la raza, absolutamente nada de eso. Solamente Él ama a sus criaturas. Y es por eso que Él envió a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado el día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Él, en otras palabras, está diciendo: yo obedecí la voz de aquel que me devolvió la salud, de aquel que me hizo una nueva persona. Yo obedecí a ese mandato completamente. Así, en otras palabras, él estaba diciendo: no es mi culpa que esto haya ocurrido en un día de reposo. Era más importante, por cierto, que él pudiese recuperar su salud en aquel día. Y los judíos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, cualquier persona, cualquier hombre común y corriente, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quedado para esperar el halago, las felicitaciones, el reconocimiento de la gente, pero el Señor Jesús, Él no buscaba el reconocimiento, gloria de hombres no recibo. Él no andaba buscando que lo engrandecieran, que lo alabaran, sino Él buscaba que las personas fuesen favorecidas por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque Él no recibe la alabanza de inconversos, de personas que no le pertenecen primero a Él. Así, después el hombre encuentra, o más bien Jesús le halla en el templo y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por esta declaración de parte del Señor podemos entender que esta persona, en este momento, él había recibido el favor físico en cuanto a la sanidad de su cuerpo, pero no había recibido la sanidad espiritual, porque de otra forma el Señor Jesús no le hubiera hecho la advertencia, ya que leemos en la palabra de Dios que cuando una persona es salvada por la gracia de Dios, Dios envía el Espíritu Santo a morar en el cuerpo de esa persona, y Él, el Espíritu Santo, le ayuda y le guía para que no cometa pecados que lo alejen de la comunión con Dios y con su pueblo. Así, aquí el hombre va y, bueno, ahora tiene él la respuesta que dar a los judíos. Y él les dice a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Entonces, como resultado del favor que el Dios encarnado había hecho a este hombre, le perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero detrás de todo esto, queridos amigos, está la obra del diablo, porque el diablo siempre se opuso y se opone
a la obra de redención. Él no quiere que las personas vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que las personas escapen de la condenación eterna por sus pecados, porque el mismo Satanás y los ángeles que le siguieron en su rebelión, recordemos que Satanás era un ángel creado por Dios, acabado de hermosura, pero que se enorgulleció su corazón y quiso ser igual a su creador. Y esto obviamente no podía suceder y fue destituido de la gloria de Dios, y todos los ángeles que le siguieron en esa rebelión están reservados para el juicio y el castigo eterno. Entonces, estos hombres procuraban matar al Señor. Una persona que había hecho un tremendo milagro, que había devuelto la vida a otro ser humano, para ellos, lejos de ser un benefactor, era un enemigo. Qué triste, qué tremenda inconsciencia de la raza humana. Qué malagradecidos, qué triste la situación de hombres corruptos, sin entendimientos, que no quieren aceptar a la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. El Señor Jesús le responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto es muy interesante, querido amigo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿De qué o a qué está haciendo referencia aquí la persona del Señor Jesucristo? ¿Por qué el Padre trabaja y por qué Él trabaja? Bueno, el Padre ha trabajado desde la misma creación, cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre escogió la muerte y trajo como consecuencia la muerte a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Y ha sido Dios, el Dios de la eternidad, el que siempre ha venido al encuentro del ser humano, porque Él no quiere que sus criaturas, salidas de su mano, vayan a la condenación a causa de sus pecados. Y a través de las edades, Él siempre vino buscando volver a la comunión al hombre con Dios. Pero esto realmente no resultó. ¿Por qué? Porque en cada ocasión en que Dios hizo un trato con los humanos y que a los hombres les tocaba hacer alguna pequeña parte, el hombre siempre fracasó. El hombre siempre desobedeció y no cumplió con los preceptos divinos. Así, por eso es que el Padre trabajaba, y ahora también el Hijo estaba trabajando en volver al ser humano a la comunión con Dios. La palabra de Dios nos enseña que no hay quien busque a Dios, que todos a una se hicieron inútiles, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así, por eso tuvo que venir el Hijo de Dios para liberar al ser humano impotente para acercarse a Dios. El último
el último trato que Dios hizo con el hombre lo tenemos en relación con Israel, en donde la responsabilidad de los israelitas eran ofrecer bien sacrificios que eran una sombra y figura del verdadero sacrificio que quitaría de una vez por todas el pecado de en medio. Ellos tenían que escoger un cordero que fuera perfecto, que no tuviera ninguna falla, que no tuviera ninguna magulladura ni enfermedad, porque ese cordero era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿qué hicieron los israelitas con esto? ¿Cómo actuaron ellos? Dice el profeta Malaquías en el capítulo 1 y versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí tenemos en la palabra de Dios el testimonio de parte de Dios en contra de los israelitas, como ellos no cumplieron, como ellos tuvieron en poco el favor de Dios y la misericordia de Dios. Así, hoy día hay muchos que enseñan que tienen que dejar de hacer esto otro, o hacer esta otra cosa, y presentan un listado de condiciones para que el ser humano sea salvo, que tienen que hacer o tienen que dejar. Pero Dios dice en su palabra que la obra de salvación es obra enteramente de Dios, que el ser humano lo único que tiene que hacer, como este paralítico, confiar en la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios enseña? Creer, amigo, creer lo que Dios dice, no los preceptos de religiones y estatutos religiosos, sino lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a leer seguramente en una próxima oportunidad cómo el Señor dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y en el futuro no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Así como el caso de la sanidad de este hombre fue instantáneo, así también, querido amigo, la salvación es instantánea cuando el ser humano con corazón contrito y humillado acude a Dios confesando sus pecados y pidiendo por salvación. Dios le salva, Dios le perdona en base a la única obra que Él acepta para la salvación, la muerte de su Hijo unigénito allí en la cruz. No ninguna otra cosa. No importa que una persona se maltrate, haga lo que haga, no va a obtener el favor de Dios, y esas cosas para Dios no las acepta. Solamente Él acepta y Él da la salvación, el perdón de los pecados en base a la obra de Cristo. Por eso el Señor Jesús, cuando Él se presenta como
el buen pastor que da su vida por las ovejas, Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Lo mismo cuando el Señor llama, Él llama para que vengan así como están, porque la obra de salvación es obra enteramente de Dios. Amigo, deja de confiar en razonamientos de hombre, en reglamentos humanos, confía en Dios y lo que su palabra nos enseña y nos ordena. ¿Quieres pasar realmente de muerte a vida? ¿Quieres asegurar el futuro eterno de tu alma? Pues no te sigas entreteniendo en religión alguna, sino acude a la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo, el único que puede salvar, perdonar pecados y darte la vida eterna. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Al finalizar el programa queremos agradecer su sintonía y le invitamos, si usted tiene tiempo y desea seguir aprendiendo, escuchando la palabra del Señor, nos puede acompañar aquí a nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas. Son reuniones cortas, precisas, será usted muy bienvenido. Y también, si tiene niños, puede enviarlos el día domingo en la mañana a las 11:30. Hay una clase para niños, donde los niños también aprenden de la palabra del Señor y aprenden algunos cánticos, algunos coritos. Así les invitamos cariñosamente y deseamos que ojalá usted pueda tomar los resguardos para el futuro eterno de su alma. Ahora es el tiempo, ahora es la oportunidad. El Dios del cielo ha hecho todo y le está esperando. Así, amigo, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Del Señor. Aguas Santino.